¿Qué tal, familia? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con los Salmos, el libro de Salmos. Vamos a ver el capítulo número 28. Sí, vamos a ver todo el capítulo. Son 9 versículos, así que vamos a poner mucha atención y vamos a ver cómo es que David, el rey David, se presenta nuevamente delante de Dios, como siempre, como lo hemos visto en otros capítulos. Se presenta delante de Dios, ¿verdad? Y entonces vemos como la manera en que clama David, la manera en que se acerca a Dios, nuevamente poniendo en las manos de Dios una petición en donde tal vez él tiene dudas en su corazón si Dios lo está escuchando, si Dios se ha apartado, si Dios no está con él. Y eso es algo que nosotros en nuestra vida diaria, cuando nos presentamos delante de Dios, ya sea en casa, ya sea en el templo, en la congregación, nos presentamos delante de Dios, pero muchas veces queremos manipular a Dios a nuestra manera. Porque cuando vamos al templo, vamos a la congregación, vamos y oramos y le entregamos nuestras peticiones a Dios. Pero muchas veces tratamos de condicionar a Dios. Si Dios, yo necesito que me des un buen trabajo donde yo gane lo suficiente, ¿verdad? Y si tú me cumples, yo voy a estar cada 8 días en la iglesia. Yo voy a estar aquí. Hasta haces una promesa, ¿verdad? Muchos tratan de hacer este tipo de manipulación. Aunque Dios en su infinito amor siempre vemos cómo actúa, ¿verdad? Muchas veces incluso nos complace, y no es porque nosotros se lo exijamos, se lo pidamos, sino porque Dios es bueno y sabe qué es lo que necesitamos. Pero muchas veces cuando las cosas van bien, ni siquiera nos acercamos a darle las gracias a Dios. Cuando cuando una persona le pide algo a Dios, Dios le responde, y esta persona que hace, muchos se olvidan, literal se olvidan de lo que Dios ha hecho en su vida. Sí, entonces esto es algo que vamos a ver y tenemos que aprender nosotros, que aún estando bien, sanos, teniendo una vida feliz, contenta, porque esa es la vida del cristiano, estar feliz, estar contentos, ¿sí? Y cuando las cosas van bien, es cuando más debemos de acercarnos a Dios y clamarle a Él. ¿Por qué? Porque debemos de poner nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿sí? En las manos de Dios, hablando de que no nos pase nada, de que Dios nos esté bendiciendo a un futuro, que Dios bendiga a nuestros hijos cuando sean grandes, desde pequeños hasta que sean grandes, y oramos de esa manera, ¿verdad? Y le pedimos a Dios que Dios guarde la vida de nuestra familia. Hoy, desde que te levantas en la mañana, te despiertas, le das gracias a Dios, oras a Dios, ¿verdad? Y pones tu vida, tus cosas, tu proyecto, lo que vas a hacer, tu día lo pones en las manos de Dios. Entonces, cuando se presenta alguna dificultad, cuando tú ya oraste, ya pusiste el día en las manos de Dios, Dios va a darte siempre una salida, ¿sí? Y es lo que vamos a ver con el rey David. Del rey David ora, sí, y le pide a Dios y que no se desentienda de él, que esté atento a su oración, ¿verdad? Así que vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, hablar los salmos. Bendito Dios, te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y que Dios, todo lo que escuchemos, Señor, sea puesto por obra, Señor, para que nosotros podamos ser edificados, Señor, y no nos apartemos de ti, sino estemos más cerca de tu corazón, Señor, cerca de tu palabra, cerca de ti, y estemos siempre confiados delante de ti, pidiéndote y haciéndote nuestras peticiones, Dios, siempre de acuerdo, tú das una respuesta de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, amén. Dicen los primeros 5 versículos, y como título tenemos alabanza, juicio y una oración contestada. Así que el salmo es el Salmo 28 y nos dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí.
para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden del sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, conforme a su perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Vemos la manera en que David ora a Dios, clama a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que hay una confianza en David, ¿sí? Hay una confianza de David, ¿por qué? Porque lo que busca es que Dios le escuche y además sea su roca, la roca de David, el que le da la fuerza, el que lo fortalece, el que siempre sale adelante, es decir, Dios, ¿verdad? El que lo escuche, dice, no te desentiendas de mí. Porque si tú lo haces, seré, dice, semejante como a los que descienden al sepulcro. Es decir, seré olvidado, nadie me va a recordar. Y muchas veces nosotros ni siquiera tenemos la intención que es la que vemos de David. Señor, sé tú en medio de mis problemas, en medio de mi situación. Muchas veces queremos actuar nosotros como seres humanos, nos dejamos llevar, llevar por la ira, por nuestros impulsos y muchas veces cometemos muchos errores, ¿sí? David pide esto, ¿sí? Que no sea olvidado, dice, dándole a entender a Dios que Dios entiende y completamente es oración de David, pero dándonos a entender a nosotros que, Señor, estés más cerca de mí, no me desampares, no me dejes, ¿sí? Hay unos enemigos por los cuales tú conoces su corazón y David los describe, ¿verdad? David dice, oye la voz de mis ruegos, ¿sí? Cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, y es que esto es cuando vamos a la iglesia, a la congregación, clamamos a Dios, levantamos nuestras manos en señal de rendición. ¿Por qué? Porque no podemos actuar solos, sino necesitamos a Dios en nuestra vida. Sí, necesitamos a Dios en medio de las situaciones difíciles o aquellas situaciones complicadas a nuestra vida que no podemos resolver nosotros, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en la iglesia, permanecer en la congregación, orando, ¿sí? Clamando a Dios. Y en casa también lo podemos hacer. Y es algo que es un mandato que Dios nos manda que lo hagamos. Orar en todo tiempo, orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, si el rey David nos muestra cómo se humilla delante de Dios, cómo es la manera en que él se expresa hacia Dios, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay iniquidad en mucha gente, ¿sí? Y debemos de estar orando para que Dios nos guarde, que Dios guarde a tus hijos, que Dios guarde a tu familia de esa gente que tiene perversidad en su mente, que busca hacer daño. Y eso es lo que vemos a David. Había mucha gente, muchos enemigos con mucha perversidad que querían destruirlo, querían matarle, lo buscaban para matarle. Y tal vez había amigos que se hacían pasar como amigos solo para sacar provecho, porque hay mucha gente así, ¿sale? Entonces, y esto es lo que nos dice David, ¿sí? Que dice que no me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que hablan paz con sus prójimos, ¿sí? Pero la maldad está en su corazón. Aquellas personas que se entienden consigo mismas, pero hablan de paz, hablan de amor tal vez, hablan de buenas obras, pero hay maldad en su corazón. Y eso, ¿sabes quién lo sabe? Dios. Lo mismo sucede con nosotros como hijos de Dios. Dios conoce nuestro corazón. La misma palabra dice que terrible es el corazón. Así que no debemos de confiarnos del corazón, sino debemos de confiarnos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandatos de Dios y practicarlos. No dejarnos llevar por nuestro corazón porque es engañoso, es terrible, dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá?
Dios mismo. Y hay mucha gente de este tamaño, de esta perversidad que hay, sí, que solo buscan hacernos daño o buscan que nosotros caigamos en pecado, sí, como es muchos, por ejemplo, puede ser la debilidad en el ser humano que te hace caer, te hace tropezar, el pecado. Sí, debemos de tener mucho cuidado. Hay gente que solo te busca, pero solo es por conveniencia, solo por hacerte daño. Sí, incluso mucha gente nos ha decepcionado, mucha gente nos ha traicionado. Nosotros mismos lo hemos hecho antes de conocer a Dios, lo hicimos. Entonces debemos ya de conocer ese tipo de situaciones que pasan a nuestra vida y estar ¿qué? Orando para que Dios nos guarde de este tipo de personas, ¿sí? Aquel que no es amigo de Dios es su enemigo, lo dice la palabra. Entonces tratemos y hagamos lo que David hace, clamar, orar, ¿sí? Y que Dios nos guarde en un futuro de aquellas personas. Y Dios lo ha hecho, ¿sí? Más bien Dios David, también el rey David ora y le dice que dales conforme a su obra, ¿sí? Castígalos conforme a todo lo que han hecho, con lo que maquilan, con lo que hay de perversidad en sus corazones, ¿sí? De acuerdo a sus hechos. Por eso es importante, veíamos anteriormente que nuestro testimonio, nuestro ejemplo, es importante mostrarlo con hechos, no con palabras, porque muchas veces nos podemos mostrar como estas personas, hablar de paz, hablar de amor y todo bien, bien padre, bien chulo, pero puede haber maldad en el corazón. Eso se le llama hipocresía, ¿sí? Entonces debemos que orar por estas personas. Si tú conoces a alguien o te estás juntando con personas con perversidad, ora por ellas, pero también apártate. ¿Por qué? Porque te pueden arrastrar hacia la perversidad, hacer cosas malas con sus manos, con su mente. Y sus hechos delatan y dicen que son hipócritas, son personas que buscan hacerte daño. De por sí hay personas que buscan hacer daño a los hijos de Dios. Y detrás de ellos, pues ¿sabes quién es? Es Satanás el que quiere hacerlo. Entonces, debemos de orar siempre a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas van a recibir su castigo por cuanto no entendieron los hechos de Jehová, ¿sí? Ni la obra de sus manos. Es decir, no se acataron a los mandatos de Dios, a la voluntad de Dios, sino continuaron en su perversidad. Por eso dice que Él los derribará y no serán edificados, serán destruidos. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado nosotros en tener esa confianza como David la tenía, ¿sí? Y tener una esperanza, que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y es que esto es lo que vemos al rey David. Con fe le dio a Dios ese título que anhelaba que cumpliera, de ser ¿qué? Su roca, de ser su Dios, ¿sí? La roca de David, ya sea en ese tiempo presente de dificultades o dificultades futuras. David decía esto también con una esperanza. ¿Y quién era su esperanza? Dios, porque en ese momento sentía que tal vez Dios se había desentendido de él. Esto nos pasa a todos. Nos ha pasado porque no vemos la respuesta de Dios, porque Dios ve mucho más allá, ve nuestro futuro y sabe qué es lo mejor. Por eso es que, imagínate si Dios no respondiera de acuerdo a lo que nosotros le pedimos. Pero la palabra nos dice que ni siquiera sabemos pedir. Por eso es que intercede el Espíritu de Dios con gemidos indecibles delante de Dios, ¿sí? Para que la respuesta que Dios nos dé sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. ¿Sí entendemos? Esto es lo que Dios siempre quiere hacer y lo que hace. Por eso está el Espíritu de Dios que intercede. Lo mismo pasa con David, ¿sí? Se sentía que Dios no lo escuchaba. No, Dios se había apartado. ¿Por qué? Porque no había una respuesta. Nosotros debemos de ser pacientes, ya lo hemos visto muchas veces. Algo que David decía que Jehová era su roca, su fundamento, su estabilidad, su seguridad.
Entonces, ¿qué es Dios para ti? ¿Cómo tomas a Dios en tu vida, en medio de los problemas, en medio de conflictos, en medio de tal vez algo inesperado que viene a tu vida? Por ejemplo, hay muchos accidentes ahora en carretera. Muchas veces los que salen a carretera, los que salen a vacacionar ahorita en estas fechas, muchos no ponen su vida en las manos de Dios. Simplemente buscan la diversión, satisfacer sus deseos, pero no buscan a Dios como su roca, como su estabilidad, como su confianza, como su seguridad. Algo que nosotros, como hijos de Dios, lo hacemos, oramos antes, ponemos nuestra petición delante de Dios, y si Dios nos abre las puertas, si Dios pone los medios necesarios, tanto económicos, para poder salir, pues Dios nos va a dar esa oportunidad. Pero sabemos y tenemos bien claro quién es nuestro fundamento ahora, que es Cristo Jesús, ¿sí? ¿Quién es nuestra estabilidad? ¿Quién es nuestra seguridad? ¿Sí? Entonces, Dios debe de estar presente en toda tu vida, en tus peticiones. Cuando clamas, Dios debe ser glorificado en todo momento. ¿Sí? Porque va a haber un juicio para estas personas con perversidad que no lo hacen, sino hacen lo contrario, buscan hacer daño. En medio de una angustia, por ejemplo, que tal vez podía estar sintiendo David en ese momento, ¿sí? David sentía que su tumba tal vez estaba cerca, y muchas veces pasó esto. El rey David sintió que su tumba ya estaba cerca porque los enemigos ya estaban muy cerca de él, a punto de matarle. Pero que si Dios no intervenía, imagínate que Dios no intervenga, que Dios no le hubiera dado una respuesta, efectivamente su tumba ya estaba lista. No viviría mucho. Lo mismo sucede hoy en día con nosotros. Si nosotros no permanecemos con Dios, nuestra tumba puede estar a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Por eso es importante saber y conocer quién es Dios en nuestra vida. Pero eso lo va a mostrar nuestros hechos, nuestra seguridad, nuestra confianza. Por ejemplo, hay situaciones como tal vez una enfermedad o una profunda desesperación, imagínate, de ver tal vez a tu familiar que va a ser operado, tan solo el saber que va a ser operado, tan solo el saber que va a ser internado en un hospital, el saber que el niño se cayó, se lastimó, causa desesperación como seres humanos a la madre o al padre, ¿sí? Y es que eso muchas veces pasamos, muchos hemos pasado. Ahora, con lo del COVID hubo mucha desesperación, mucho estrés, psicológicamente la gente tal vez también se enfermaba. Era terrible, fue terrible, es una angustia. ¿Y qué hacíamos? Orábamos a Dios, le pedíamos a Dios, le clamábamos a Dios todo el tiempo. Y Dios contestó muchas oraciones, Dios dio muchas respuestas, aunque muchos también murieron, ¿sí? Muchas familias fueron separadas a través de esta enfermedad. Hubo desesperación. ¿Y a quién necesitábamos en ese momento? A Dios. Y Dios lo hizo con muchos. Y no es que Dios no lo haya querido hacer con muchos, sino la maldad, la perversidad del hombre también actúa. Y fue eso, ¿sí? Entonces, por eso es que David nos enseña y nos dice que debemos de clamar a Dios antes de que vengan todas estas cosas, estar siempre en comunicación con Dios. Dios nos va a dar una respuesta, sí nos va a dar una respuesta, de acuerdo a su voluntad. Entonces, David dice que cuando él alzaba sus manos hacia el templo es porque oraba y clamaba, glorificaba a Dios, le exaltaba con todo su corazón. Sabía quién era Dios, sabía quién era su roca. Sabía que su esperanza estaba en Dios, ¿sí? Su oración era un clamor a Dios. Su cuerpo se colocaba en una postura tradicional de oración, es decir, levantando las manos y en total rendición a Dios, reconociendo
quién era Dios en su vida. No podemos actuar nosotros solos. La palabra de Dios nos dice que sin Dios no somos nada, simplemente no somos nada. Entonces, ¿necesitamos a Dios en nuestra vida? Claro que sí, ¿verdad? Eso es algo que no debe de olvidarse jamás en nuestras vidas, sino debe de estar presente en cada situación, en cada angustia, en cada persecución, en cada desempleo, en cada escasez, en cada situación difícil que pasamos en nuestra vida, en los que se debaten entre la vida y la muerte, en los que son atacados espiritualmente. La iglesia es atacada muchas veces. Por eso es que muchos se van de la desesperación, de la angustia, de que tal vez no ven a Dios mismo dándoles una respuesta a su vida, cuando Dios está viendo y observando y haciendo lo mejor en sus vidas. Pero muchas veces no lo vemos, porque queremos que Dios actúe conforme a nuestra voluntad. Queremos que Dios actúe conforme yo lo que estoy mirando, lo que yo estoy sintiendo, y que Dios me ayude en ese momento. Pero no lo es. Ya lo hemos hablado. Por más que pases angustia, pases algo terrible en tu vida y no veas respuesta, Dios está viendo el propósito y viendo lo mejor en tu vida para que Él actúe en el momento preciso. Entonces, levanta tus manos y dile: Dios, aquí estoy, Señor. Yo un día se lo dije: Señor, acá estoy, aún tirado en la cama con una enfermedad terrible. Yo le dije a Dios: acá estoy, Señor. Haz tu propósito, cúmplelo, no lo pares. Eso fue lo que le dije: Señor, no pares tu propósito. Cúmplelo en mi vida. Si yo voy a estar contigo, es porque es tu propósito, no es el mío. Sí, pero debemos de ser honestos con Dios, levantar nuestras manos, rendirnos a Él, reconocer que Él lo puede hacer. Él hace su voluntad en nuestras vidas. Y debemos de tener cuidado con aquellas personas que hacen todo lo contrario. Cuando vemos que David pues sí, pensó describir a estas personas que hacían perversidad, comenzó a notar que eran falsos. ¿Sí? En su corazón era terrible. ¿Sí? Falsos en sus propias palabras, escondiendo la maldad en su corazón. Por eso David dice: dales conforme a sus obras. Pero también imagínate cómo es que Dios nos responde conforme a nuestra angustia, conforme a nuestra necesidad. Porque Dios es bueno. Entonces, debemos de pedirle a Dios que Dios les responda a estas personas conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Y debemos tener cuidado nosotros también. ¿Por qué? Porque nuestros hechos van a hablar de lo que somos realmente. ¿Sí? Esto es que en sus propias temporadas de pecado de estas personas, David se arrojó a la misericordia de Dios. No le quedó de otra. Pidió ser perdonado por sus acciones pecaminosas pasadas. O si había algo en su corazón, el rey David, ¿qué? Pidió perdón. Oraba, ¿sí? Que se aplicara un juicio severo a los malvados, a estas personas, que Dios tratara de acuerdo a sus obras malvadas. Y esto es lo que vemos. La manera en que Dios juzga conforme a sus obras, conforme a sus perversidades y de sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Y te digo algo, Pablo nos explica en este verso, y es que esto es lo que pasa a muchos, que aún conociendo a Dios, muchos corazones fueron envanecidos. En Romanos 1, 20, 21 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido. ¿Sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con quién nos reunimos, con quién nos juntamos, con aquellos que tú llamas amigos. Yo tuve amigos y muchos me traicionaron, muchos me abandonaron. Y es que esto es, por ejemplo, es muy fácil fingir una amistad. La gente malvada a veces se monta un teatro tal vez de bondad, de amistad, para lograr lo que quiere. Se puede mostrar con una carita tan tierna,
pero su corazón está lleno de perversidad, de maldad. David como rey pudo haber conocido mucha gente y que mucha gente se le acercó, pero le fingió su amistad para lograr sus propias metas. David sabía que Dios los castigaría llegado el momento, el juicio, pero oró que su castigo sea rápidamente. Imagínate que David estaba, órale, ya castígalo, Señor, ¿no? Los verdaderos creyentes, como tú, como yo, como hijos de Dios, debemos ser sinceros y francos en todas nuestras relaciones. ¿Sí? Y mira, la respuesta de Dios hacia David, esto es lo que vemos, versículos del 6 al 9 nos dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. David glorifica a Dios. Vemos una respuesta, ¿verdad? Y es que esto es lo que vemos nosotros como un agradecimiento. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Me has sustentado, me has sacado de mis deudas, me has sacado de este problema, me has sanado, Señor. He visto tu poder, me has levantado, me has restaurado, me has sacado del pecado. Eso es lo que debemos de agradecer a Dios. ¿Sí? Oye la voz de nuestros ruegos, pero no una vez. Ora todos los días, acércate a Dios, acércate a la iglesia, a la congregación, levanta tus manos, no tengas miedo, no tengas temor, no te va a pasar nada. Es una señal de que necesitamos a Dios, nos rendimos a Dios. Es eso, alábale, glorifícale. Cántale alabanza a Dios. Escucha alabanzas. El Espíritu de Dios que está en nosotros se alegra cuando escuchamos alabanzas y le glorificamos. Amén. Así que pongamos en práctica nuestro testimonio, nuestros hechos, porque acuérdate que va a haber un juicio para aquellos que buscan hacer perversidad. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos, por amarnos, por ver que hay una respuesta siempre a nuestras vidas, así como lo hiciste con el rey David, Señor. Pero queremos glorificarte siempre y en todo momento, como tú nos enseñas, aún en las malas, aún en las buenas, debemos glorificarte siempre, Señor, y ser agradecidos. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas que hay gente con perversidad, que debemos tener cuidado con ellos, Señor. Gracias, Dios, y ayúdanos a estar más cerca de ti, Señor, estar orando y estar agradeciéndote todo el tiempo de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.